Hola, buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí y más porque el día de hoy grabamos la última cápsula de esta primera temporada, que de verdad creo que fue de mucho aprendizaje y ya lo platicábamos junto con Moni acerca de cómo el empezar este proyecto tenía que ver con platicar y dar herramientas que expliquen sobre la cotidianidad de las mujeres, pero más allá del echeleganismo, sino realmente pues hacer una crítica sobre cómo las estructuras van formando la vida de las propias mujeres y eso va dificultando su inserción en el espacio público en diferentes puntos y que creo que ha sido bastante enriquecedor el programa y además lo hemos disfrutado muchísimo. Y teniendo este primer apartado que vamos a dar como un recapitulado de lo que disfrutamos, pero además de que también ya la siguiente temporada se viene con invitadas muy especiales, que ya tenemos ahí algunas reuniones programadas y que al igual que esta primera temporada estoy segura que lo van a disfrutar tanto como nosotras. Nuevamente aquí está conmigo la doctora Mónica y pues un gusto, Moni, saludarte. Pues muchas gracias, Gaby. En realidad, pues para quienes nos han escuchado y nos han visto, pues esta temporada es posible sobre todo por ti, porque tú te encargas de subirla a las plataformas y de hacer todo el trabajo técnico fino, del cual yo no tengo ni la más remota idea, como de muchas otras cosas. Y bueno, primero agradecer que tú haces este trabajo y luego, pues que quienes nos han visto y nos han escuchado, esperamos que sigan en la temporada que continúa. Más bien vamos a reflexionar justo sobre muchas de las cosas que ya hemos dicho en compañía de voces implicadas en muchos de los escenarios. Eso un poco para que quienes nos han escuchado nos sigan escuchando y sigan preguntándose cosas. También, pues como es un poco y mucho el cierre de esta primera temporada, recordar que aquí nosotros no buscamos implantar una moda crítica ni tenemos la última palabra, que más bien nuestro ejercicio es reflexivo, es decir, preguntarnos como mujeres a partir de nuestras vivencias cotidianas, ¿no? Que eso me parece que es muy importante, es decir, aquí no se oferta la verdad absoluta, ni los datos estadísticos perfectos, ni las reflexiones últimas y acabadas. Más bien lo que hacemos es preguntarnos en voz alta y esperar que quienes nos escuchan, quienes nos ven, puedan preguntarse con nosotras. Y un poco aprovechando todas esas dudas que hemos generado, pues ahora cerramos justo esta temporada con este contexto del que todas o la mayoría de maneras funcionales, disfuncionales emanamos y de muchas formas nos interpela como mujeres, que es las mujeres en el contexto del hogar, ¿no? Ese viejo espacio, viejo lo digo en términos de la construcción, nuevo en términos de que las nuevas generaciones siguen siendo interpeladas por él, que es el escenario denominado de manera común como ama de casa y que también es en términos de la mujer y especialista Marcela Lagarde de los Ríos, el cautiverio de las madresposas. Pues un poco para decirlo con más teoría y con mucha vivencia. Y bueno, justo nos preguntábamos en torno a, y nosotras, además de hacer estos programas, ¿qué pasa con nosotras respecto a la expectativa de ser madre esposas y lo que significa llevar una casa para que nos escuchemos más propiamente? Que nos parece pues el cerrojazo muy relevante de esta primera temporada porque empezamos hablando justo de una superestrella como Shakira y la manera en que es vista, observada y se construye en términos de una expectativa amorosa que quebró. Y justo para cerrar, pues estamos en el otro polo, el de la vida cotidiana y las mujeres que son madres esposas y que llevan una casa. Y esto porque pues nosotras estamos insertas y porque también tenemos dudas de esos escenarios que nos atraviesan, ya sea porque lo seamos, no lo seamos o intentemos serlo. Entonces, me parece que es importante pues pensar sobre qué significa ser una ama de casa, una madre esposa. Y aquí un poco para regresarte la palabra y esta como introducción que tú siempre das,
Decir también que en realidad nosotros ofrecemos procesos de crítica constructiva, es decir, que no significa acabar con la familia, ni con el amor, ni con nada sobre lo que se construye la identidad de los sujetos, en este caso de las mujeres, sino más bien pensar de qué manera se pueden establecer vínculos emocionales, afectivos, materiales, económicos, donde la primacía sea la equidad entre quien se suma a estas nuevas unidades sociales llamadas familia, en un sentido extenso y en un sentido tradicional. Entonces creo que esa es la relevancia de nuestro tema de hoy. ¿Qué implica ver a la mujer en el contexto de las amas de casa y luego con un efecto más teórico de las madres esposas? Así que Gaby, pues aquí estamos nuevamente y te escucho para abrir nuestro espacio de dudas compartidas. Y pues sí, precisamente eso, que empezábamos con temas como Shakira y que también hablamos acerca del caso de Rihanna, pero partir desde la cotidianidad y desde el peso de la estructura que siempre recae sobre las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres históricamente se han mantenido en el espacio de lo privado y tomando en cuenta que tenemos dos espacios, ¿no? El mundo de lo público y el mundo de lo privado. El mundo de lo privado, que es donde recae todo lo que se da en la casa, en lo personal, en lo íntimo, y el mundo de lo público, que es en lo que es reconocido, en lo que genera valor, en el trabajo, pero que históricamente las mujeres son sujetas a permanecer en el mundo de lo privado, ¿no? Actualmente las mujeres han ido incorporando a diferentes funciones en el espacio de lo público, pero eso no quiere decir que su trabajo en lo privado haya disminuido, y eso pues suma más trabajo para las mujeres, ¿no? O sea, en México las personas que más trabajan son las mujeres, con el 60% dedicado de su tiempo a tanto el trabajo remunerado como el no remunerado. Y a mí esto acerca del trabajo no remunerado, yo lo pongo como mucho en cuestión sobre cómo luego las mujeres nos volvemos dependientes financieramente hablando de su pareja, ¿no? Entonces, y que creo que funciona y es más fácil de explicar si lo hablamos en las mujeres que son madres, que vamos a suponer en un tiempo en el que pues la mujer tiene que dedicar los años, sus primeros momentos de su vida a sus hijos, y que eso los pone de bajada porque se han vuelto tan dependientes financieramente hablando de su pareja, que eso, además de que es un trabajo que no es remunerado, que no es reconocido, que no genera valor en lo público, y por lo tanto no tienen ni derechos ni protección social, pues pone pues siempre en bajada a la mujer, ¿no? Entonces, más allá de compartir los datos, creo que sí me gustaría que pudiéramos hablar un poco acerca de la codependencia financiera que se crea hacia su pareja y cómo esto va determinando que la mujer no pueda independizarse. Y ya lo hablaba, creo que fue Marcela Lagarde, ¿no? Con respecto al tema de que las mujeres nunca terminan de madurar, porque conforme pasan de su familia a formar parte del papá que toma las decisiones, se entregan a su marido, y entonces, o sea, siempre es la mujer que no cumple la suficiente madurez como para tomar las decisiones por sí misma ni para independizarse, y ahora lo hace por su pareja, ¿no? O sea, me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más acerca de eso, Moni, y las responsabilidades y tiempo del hogar, que
que obviamente va limitando su participación en lo público. Creo que era de las cosas que quería mencionar, ¿no? O sea, acerca de el tiempo, pues tenemos 24 horas, vamos a poner, ¿no? 24 horas al día, y esas 24 horas al día se supone que tienes que dormir pues 8 horas, pues ya te quedan ahí 16, ¿no? Entonces, si esas 16 horas al día, tus tiempos van determinando de acuerdo a personitas que van dependiendo la alimentación y todo lo que va sucediendo en la casa, que si se enferman, que si hay que llevarlos a la escuela, que hay que recogerlos, que hay que estar al pendiente. Y teóricamente hablamos de pocas horas efectivas para un trabajo en lo público, porque requiere mayor responsabilidad y, y que eso implica que las mujeres, en lugar de buscar un trabajo formal, pues recaigan en un trabajo informal que les implique pues menos horas de trabajo, ¿no? Unas 3, 4 horas al día, y es así que han surgido las famosas nenis, que en su momento fue un término despectivo para la labor que realizaban las mujeres emprendedoras con esta actividad de querer salir adelante y generar ingresos, porque obviamente creo que esa es la mayor desventaja del permanecer en el hogar, ¿no? No tener un ingreso propio, y que la verdad es que nadie tiene nada seguro, no sabes, ¿no? O sea, qué pueda suceder, y el generar esta independencia financiera, el poder generar esta solvencia, y que creo que es uno de los términos que yo rescataría de manera positiva que ha hecho el empoderamiento, lo que sea que quiera decir el empoderamiento femenino con respecto al, pues empoderar a las mujeres económicamente y hacerlas sujetas de su propio responsabilidad financiera, y que hablan, más allá de hablar el término de nenis en un término despectivo, se modifica y se habla de eso como sí, soy neni y estoy trabajando y estoy generando esto para salir adelante, ¿no? Porque hay un sistema que no me permite incorporarme en su totalidad. Y ya, Moni, me gustaría conocer qué opinas acerca de estos planteamientos que traigo. Pues un poco como generalmente lo hago es siempre preguntarme desde dónde se formulan los planteamientos, porque más bien yo quizá la primera pregunta que haría es ¿cuándo descansan las mujeres? ¿No? En el sentido de más bien me parece que las mujeres trabajan más de 20 y tantas horas, ¿no? Y creo que ahí, como Federici, que tú conoces 1000 veces mejor que yo, ya lo apunta, es el trabajo de las mujeres permite, sobre todo de aquellas que viven en familias heteronormadas, descarga el trabajo de los hombres para que puedan dedicarse a trabajos públicos. Entonces, quizá ahí más bien yo lo que diría es, ¿por qué el trabajo de las mujeres en el hogar no se ve como trabajo? ¿No? Y lo digo, no lo digo yo, ya hay estudios, ¿no? Eso por una parte. Luego la otra parte es por qué no se les remunera si ellas, como antiguamente se decía, son el soporte de los maridos, ¿no? Pareciera que su trabajo no cuenta, pero cuenta en los bolsillos de sus parejas sentimentales. Y luego, obviamente, lo que parece suceder es, la expectativa es que tú no trabajas, y no lo digo yo, está en las estadísticas que tú tienes. Pues lo cierto es que el trabajo del hogar es un trabajo que implica muchas horas del día y que es un trabajo consecutivo y encadenado a la vida cotidiana de las familias, ¿no? Entonces ahí más bien creo que la mirada es otra, la mirada es por qué las mujeres que trabajan sin parar todos los días del año, sin puente, ni días de asueto, ni vacaciones, su trabajo es invisibilizado y se les hace ver o se les hace sentir que no cuenta, ¿no? Casi como una especie de minoría de edad, como si estuvieran pagando tributo, cuando en realidad si ese trabajo no se hace, entonces probablemente sus parejas sentimentales tendrían que hacerlo, y entonces el tiempo para poder trabajar en el ámbito de lo público se reduciría.
Eso por una parte que tiene que ver con esta desmitificación, insisto, que yo no estoy diciendo nada nuevo, que ya lo han dicho antes, de que las mujeres no trabajan en el hogar. Claro que trabajan y se hacen cargo de muchísimas cosas. Eso por una parte. Luego, por otra parte, el peso, o más bien esta lectura de por qué, y bueno, de por qué las mujeres tienen que trabajar en sueldos que el mundo del SAT o de Hacienda dice que no son, que no están regulados, ¿no? Eso me parece que es una polémica, sobre todo hoy en día, que algo que yo he aprendido es, si deja dinero es porque alguien gana, ¿no? Entonces, estos esfuerzos de las mujeres por sobreexigirse un trabajo aparte del que realizan en el hogar, que es trabajo para poder tener dinero ellas y tener cierta independencia, pues en realidad, como yo lo digo y lo he dicho en otras cápsulas, es algo que al sistema le gusta. Porque por una parte el trabajo de las mujeres en el hogar reporta ganancias a los hombres o a las parejas sentimentales que salen de la casa para poder realizar trabajo, y por otra parte el viejo y ancestral estigma de las mujeres que están en el hogar y que son amas de casa, no trabajan, y eso las pone en una situación de inferioridad respecto de sus parejas, las hace que hagan tiempo del tiempo que no tienen para entonces entrar al mercado de la venta de productos y así poder tener dinero. Entonces yo diría, pues esa es una jugada perfecta para el capital. ¿Por qué? Pues porque por una parte su trabajo doméstico le permite a los maridos o maridas o lo que sea tener un espacio de trabajo público remunerado, legitimado, reconocido, bien visto. Y por otra parte, este viejo paradigma de ellas no trabajan o las mujeres no trabajan, quién sabe qué hacen en casa, a ellas las obliga a tratar de buscar una libertad financiera que, insisto, les obliga a hacer tiempo del tiempo que no tienen para poder entrar al mercado de la oferta, ya sea de productos o también de ayudar en las casas de mexicanas y mexicanos haciendo el aseo, porque teórica y técnicamente pareciera que es un escenario donde los horarios de trabajo son más flexibles, a cambio de pues no contar con ninguna seguridad de ningún tipo. Entonces, esto lo digo un poco para poner el dedo en la llaga de ¿y dónde están todos los otros miembros de la familia? Porque se asume que la mujer es la única encargada de hacerse cargo del hogar. Insisto, aquí no estamos incitando a los divorcios, estamos incitando a aquello que es la aspiración de vivir en un mundo equitativo que tenga condiciones de igualdad en la diferencia. Y bueno, como pueden preverlo, pues apunta justo a este camino de decir dónde está el padre, que es padre y está en la casa, porque él sí puede tener un trabajo público y no contribuir a las actividades del hogar, que es un hogar de él también, y dónde están los hijos en términos de ir construyendo sujetos independientes, ¿no? La independencia no es algo que se respire, es algo que se construye todos los días de manera personal en términos de cómo nos apropiamos del mundo que nos rodea o que tenemos a la mano. Y entonces esto lo digo un poco, insisto, y ya te regreso la palabra, uno, para desmitificar esta idea de las amas de casa no trabajan. ¿Por qué? Pues porque si ellas no trabajan, entonces la otra parte de las familias tendría que hacerse cargo del mundo de lo privado, que es privado y es de ellos también. Eso quiere decir que su trabajo doméstico reporta ganancias. La otra es por qué no se les da dinero y por qué se les enseña a no pedir dinero si están realizando trabajo. Pareciera que el trabajo privado entonces se ve como una especie de tributo de género. Luego, la otra parte tendría que ver con frente a esta estigmatización de si se casan y o no, pero se hacen cargo de casa, entonces no trabajan las mujeres, se ven obligadas a sacarle horas a las horas que ya tienen de trabajo del día para poder entrar al mercado de la liquidez del capital, y entonces o venden productos o el mismo trabajo que desempeñan en su casa lo desempeñan en otras casas para tener dinero y que pueda ser reconocido el trabajo en el ámbito de lo público, cuando también es lo privado. Y el otro punto es, ¿dónde están los otros miembros de la familia? Es decir, ¿por qué no se asume que si buscamos espacios de equidad que apunten a la igualdad,
pues son las familias los primeros cimientos donde debería construirse como expectativa esa equidad de en la casa todos hacemos lo que nos corresponde porque todos vivimos en el mismo espacio y todos debemos hacernos responsables de ese espacio. Y eso significaría entonces probablemente un motivo para hablar de sujetos responsables e independientes como una forma de subjetividad legítima, y probablemente ahí estaríamos empezando a cuestionar de manera efectiva las asimetrías de la construcción de género en el espacio de lo social. Y bueno, esas serían como las primeras reflexiones en voz alta, Gaby. Sí, para mí me parece como bastante importante que hablemos de este tema porque además siento que en su momento es algo que he discutido, ¿no? Como mujer y como sujeta que tiene en casa dos niños, dos criaturas y que eso dependen en su totalidad de qué tan bien o mal les vaya pues en mí. Y son cosas que a veces uno no se va cuestionando, pero cuando ya entiendes un poquito más los procedimientos de violencia en los cuales nos volvemos, yo creo que estamos atrapados en un sistema que es bien difícil querer nadar contracorriente, ¿no? O sea, creo que las mujeres, al permanecer dentro del hogar, que es un trabajo que en primer lugar, ya lo mencionabas, es importantísimo el poder reconocerlo, ¿no? Es un trabajo, pero que no es un trabajo que está siendo remunerado, que es un trabajo que no genera valor en lo público y que es un trabajo, que no es un trabajo que no genera valor en lo público, pero si no lo haces, sí genera esta inconformidad, ¿no? Porque no importa lo bien que lo estás haciendo, pero si no lo estás haciendo, entonces no estás haciendo lo que te tocaría en sociedad, porque no estás siendo buena mujer. Tu papel como mujer es ser buena mujer y mantener que eso que no tiene valor y que no se está haciendo, que se siga haciendo y que se siga generando, pero si no lo haces, entonces sí hay un problema, ¿no? Entonces, que no genera valor, que no te genera protección, que no te genera este tipo de reconocimientos y que indudablemente te pone en desventaja en el momento de una separación, ¿no? Entonces, esta codependencia financiera de tu pareja que va generando hasta cierta forma pues un tipo de violencia porque te vuelves, se vuelven responsables de ti y que a veces no me cuesta trabajo entender cómo suceden las cosas, ¿no? O sea, creo que a veces son papeles que uno mismo va asumiendo, que le corresponden porque es lo mejor para la figura en sociedad y que no te cuestionas las cosas en el cómo suceden hasta el momento en que lo entiendes y hasta el momento que entiendes y empiezas a cuestionar como pues el procedimiento y la forma en la que eso te va dañando, ¿no? Entonces, uno no lo cuestiona hasta que se ve, hasta que lo vives, ¿no? Hasta que tienes esta vivencia y el reconocer en primer lugar el que sí es un trabajo. Creo que faltaría pensar, tendría que tener un papel importante para que se pudiera revalorar este trabajo, porque es importante que se siga haciendo, ¿no? O sea, creo que el mundo del capital requiere siempre que alguien esté en casa, ¿no? O sea, no, o sea, el mundo del capitalismo y el mundo en general, la sociedad requiere para seguir funcionando esta fuerza, este trabajo que no es reconocido, este trabajo que sucede en la cotidianidad, pero que es importante porque ayuda a la formación misma de la reproducción de la vida, ¿no? Marx lo hablaba con el trabajo reproductivo y el trabajo productivo, y el trabajo reproductivo, que es el que se reproduce en la vida, y el trabajo productivo, que es el que
que se produce y el que genera ingresos y esta plusvalía y este ingreso, pero que el tener estas figuras, esta figura materna que generalmente históricamente se ha construido así, permite que las generaciones y las sociedades se sigan reproduciendo. Entonces, tal vez habría que repensar cómo caería en la posibilidad de que las mujeres pudieran involucrarse totalmente en el espacio de lo público, pero a su vez también repensar en que no queremos una sociedad frágil, ¿no? O sea, los primeros 7 años en la niñez, o sea, de las niñas y de los niños, y que ahorita acabamos de pasar el día de la niñez, de los niños y las niñas, pues es bien importante cuidar a las infancias, por lo menos los primeros 7 años, porque es cuando se van formando valores en sociedad y que van tomando como, van aprendiendo, van adquiriendo todo valor de lo que, de su perspectiva en sociedad, y que sí requiere una figura que lo vaya ayudando a formarse, ¿no? Entonces, el primer punto es poder reconocer el papel de la persona que sí lo hace, pero además, tal vez como Estado, pensar en cómo sí le vamos a generar protección a estas mujeres que se dedican exclusivamente al cuidado y a la reproducción del hogar, ¿no? Y el otro tema es cómo vamos a permitir el involucramiento de las mujeres en el espacio de lo público. Y para mí es bien importante este tema, este punto, porque ya lo platicábamos en su momento contigo, Moni, de a veces yo cuando estoy en alguna actividad pública, no tengo con quién dejar a mis hijos, ¿no? Entonces, eso dificulta la participación y que me lo hiciste ver de manera muy clara el de, pues es que no somos sujetos individuales, ¿no? Las mujeres, a diferencia de los hombres que se van y se desempeñan en el mundo de lo público, eh, van como José, van como Pablo, van como Luis, sin tener que reconocerse o tener que decir, hola, soy Pablo y soy papá y aquí vienen mis hijos, y que puedan continuar, ¿no? Sino que las mujeres que somos mamás no nos representamos como sujetos individuales, porque luego entonces pareciera ser que es una dependencia, es un éxito, y aquí habría que definir qué término estamos pensando como el éxito, con relación a vernos como sujetos individuales, y que eso va condicionando la sexualidad de las mujeres, ¿no? O sea, no importa qué tan fregona seas, porque todo depende de tu papel en lo privado, ¿no? O sea, si tu desempeño. Adelante, Moni. Pues ahí un poco siguiendo tus ideas, Gaby, yo lo que diría, y eso es como en términos de la formación de familias, ¿qué es lo que se busca? ¿Una esposa o una cautiva? ¿Cómo se ve a la esposa? ¿Como un trofeo, no? ¿Como un logro social? ¿O se ve como una compañera de vida? Lo mismo en el otro sentido, ¿no? Es decir, los cautiverios se aplican para los dos lados, pero la pregunta, o una de las preguntas es eso, ¿yo qué busco? ¿Qué se busca cuando se busca una mujer para hacer una familia? Pensando en las familias heteronormadas, regidas por el patriarcado, ¿no? Quiero una compañera, una esposa que sea una cautiva o una compañera en libertad. ¿Y cómo se construye eso? Luego, la otra cosa que yo no le voy a corregir a Marx porque no soy quien, pero que ya muchas feministas
durante 2 siglos lo han intentado hacer, es que la fuerza reproductiva también es una fuerza de producción. Es un mito creer que la reproducción no es producción, porque la reproducción genera un mercado de consumo inconmensurable en nuestros días, desde las mujeres que no pueden ser madres y están obligadas a ser madres, o bien luego deciden ser madres. Es una industria impresionante, así como la cosmética, la industria de la fertilización, la industria de la maternidad, pero desde el momento uno, ¿no? En el consumo de leches, pañales, alimentos especiales, el propio consumo del cuerpo de las madres. Entonces, es una mentira que la reproducción no es producción. Lo dije de manera suave, pensando en el mercado, pero claro que también es producción. Si no hay reproducción, ¿de dónde sale la mano de obra trabajadora en el mundo? ¿No? Eso en un segundo plano. Y luego un tema de temas que lo sabemos quienes son madres. Yo no soy madre funcional, es decir, no soy como, tengo un escenario distinto al tuyo. Tú estás en una familia, yo nada más soy mi hija y yo. Entonces un poco son como las inconsistencias y las paradojas del mundo social. Las mujeres que no son madres son vistas como mujeres a medias o mujeres que no lograron ser madres, ¿no? Muchas de ellas afortunadamente son exitosas en el mundo de lo económico y bueno, aquí pues eso al capital le gusta porque bueno, no dieron mano de obra de reproducción para la futura producción, pero sí generan capital y mucho y esperemos que sí sea y esa es una forma de felicidad. Luego, por otra parte, están las mujeres exitosas como tú, ¿no? Que además de ser preparadas, tienen una familia con hijos preciosos y un marido. Y entonces la pregunta es, bueno, eso está padre porque es una parte de mi vida, pero yo quiero una vida que tenga expectativas en el mundo de lo público. Y la pregunta que muchas, no solamente tú, se hacen es, ¿y quién me ayuda a criar a los hijos cuando yo tengo que ir al partido político, tengo que ir a la industria, tengo que ir a la empresa, tengo que ir a las ventas, tengo que ir a la fábrica, tengo que ir al laboratorio? Lo cierto es que las estructuras sociales no están listas para asumir que el costo de mujeres trabajando es generar industrias, empresas, laboratorios, fábricas, partidos políticos donde las mujeres puedan ir con sus hijos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque no se trata de romper el vínculo madre e hija o hijo, se trata de fortalecer una sociedad que dice que ser madre te lleva al éxito y eso obligaría a que las estructuras de consumo, las estructuras familiares acompañaran y arroparan la crianza de los hijos. Luego estamos las mujeres que nos hacemos cargo de los hijos de manera unipersonal y entonces, bueno, el problema es inconmensurable porque tienes que ser madre y padre, lo que eso sea, porque uno no sabe qué es eso, es decir, satisfacer expectativas emocionales que desconoces, pero que de alguna manera te acabas haciendo cargo. Luego tienes que ser ama de casa, por supuesto, aunque no haya amo más que tú, ¿no? Y luego tienes que ser profesionista y luego tienes que ser una mujer, lo voy a decir así, castrada sexualmente, porque las mujeres que no tenemos una pareja estable, padre de nuestros hijos, si osamos tener libertad, no podemos tener una experiencia de la vida con otros hombres porque entonces claramente somos vistas como prostitutas. Es decir, lo que me interesa es mostrar la complejidad de los paradigmas y de los cautiverios sociales donde las mujeres siguen siendo estigmatizadas o por tener o por no tener. Para recuperar el punto, obviamente las mujeres que somos madres solteras tampoco gozamos de una carencia que tienen las mujeres que no son madres solteras, que están en una familia, es decir, de esas estructuras amigables con la crianza de los hijos y el éxito académico, profesional, personal de las mujeres, ¿no? Yo tengo hipótesis sin sustento más que el de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, ¿por qué el mundo funciona? Pues porque el capital sigue ganando así. En el momento que el capital pierda, probablemente las estructuras de consumo y las estructuras de la vida cotidiana van a transgredirse y van a modificarse. No sé cuándo eso suceda y no sé si al capital le interese y no sé si la condición de lucha de las mujeres
pueda tener un impacto inmediato, pero me da la impresión que si nosotros nos preguntamos por qué el mundo es así, las nuevas generaciones puedan asumir que puede ser de una manera distinta. Y luego algo que tú mencionas que me parece es fundamental en el escenario de las vivencias, de la afectividad, de la construcción de hijos y de sujetos es quién dijo y por qué dijo que solo las mujeres somos capaces de dotar afectivamente a nuestros hijos de las herramientas psicoemocionales y psicosociales de solidez de la individualidad y la subjetividad puesta en sociedad. Eso me parece también muy riesgoso porque entonces las madres somos una especie de todólogas que lo único que no podemos es flaquear y ser mujeres de carne y hueso. Con esto quiero poner justo nuevamente en nuestro horizonte de preguntas la presencia de los padres, que es tan necesaria como la de las madres en este escenario de proveedores de herramientas psicosociales, afectivas y emocionales. Y eso me parece que es vital para romper los estereotipos y los cautiverios de género. ¿Por qué? Porque eso toca a la formación de hijos varones sensibles a la sensibilidad. No sé cómo sea eso, yo solo tengo una hija, pero me da la impresión que hay padres que también se hacen cargo de sus hijos y que es importante ir viendo un mundo menos binario y más complejo o con una binariedad hipercompleja. ¿Por qué? Porque justo si se empieza a poner en el ojo del huracán que los padres también dotan a los hijos de emociones, de sensibilidad, de herramientas psicoemocionales para la fortaleza de la personalidad de sujetos adultos, creo que estaremos más cerca de caminar en familias emocionalmente equitativas, que puedan sanar a los sujetos en las relaciones de pareja y que eso va justo en contra de drenar de emociones a hombres y mujeres que buscan en lo privado generar sujetos vacunados para que el otro no me lastime y yo no lo lastime, que eso es peligroso, yo lo he visto en algunas familias, ¿no? Donde el mundo de la vivencia personal también se convierte en el mundo de la apariencia social. Y bueno, esas son como dudas que me generan nuestro tema de hoy, asumiendo pues que es un tema que casi cualquier mujer, todas las mujeres tenemos aproximaciones distintas, pero que esos lugares distintos nos llevan a preguntarnos cosas como si el mundo material puede ser observado como la culminación del éxito personal. Nosotros ya tenemos hipótesis sobre que eso no es, que el dinero no satisface y la independencia económica no satisface la hipercomplejidad de cada sujeto, hombre o mujer. Y luego, a partir de ahí, replantear este rol de las mujeres, cuando me parece que en la familia estaríamos hablando de rol de los sujetos. Y yo no quiero perder esta pregunta que, gracias a tu reflexión que daba, ¿las mujeres son mujeres para ser parejas en libertad o son cautivas de una condición ancestral llamada madre esposas? Mientras sigan consumiéndose de esa manera, habrá más violencia y menos equidad. Mientras nos preguntemos y caminemos en otras formas de elección del amor, de la vida cotidiana, que no impliquen dominar y domesticar al otro como yo lo necesito, probablemente estaremos en condiciones de generar familias con un principio de elección y de libertad transversal mucho más sanas, tanto para las parejas como para los hijos, así como la desestigmatización de las madres solteras, que se ha hecho una figura para mí absolutamente deleznable porque hace ver a las madres solteras como las grandes prostitutas del mundo social, ¿no? Por no tener una pareja se les ve como mujeres que han fracasado. Y sí, efectivamente, se fracasa en términos del cautiverio estandarizado del orden social. Lo que nadie se pregunta es cuáles son las condiciones que llevan a las mujeres a no tener una pareja, asumiendo que la crianza de los hijos es un trabajo muy fuerte, no solo en términos económicos y materiales, sino también en términos afectivos y emocionales, porque pues absorbemos por una parte el mundo de la responsabilidad de crear sujetos autónomos e independientes que deben ser
autosuficientes para sí mismos, y por otra parte, de alguna manera está absorber la complejidad de crear sujetos afectivos y emocionalmente sólidos y maduros en un escenario que apunta de manera tradicional a las familias binarias como el único espacio, lo digo binario en términos de padre y madre, como el único espacio donde puede dotarse de madurez psicoemocional a los sujetos. Esto probablemente cause algún tipo de polémica, pero me parece que también es importante por lo menos dejar apuntado que esta cápsula va hacia problemas estructurales en términos de quiénes son las amas de casa, cómo son las amas de casa y quiénes y cómo somos aquellas amas de casa que no cumplimos el requisito del cautiverio perfecto. Y eso creo que es lo que quisiera decir en este momento en términos de dudas con el mundo social respecto de la maternidad, las amas de casa y el mundo del capital, la producción y la reproducción, Gaby. Me parece muy buena reflexión, Moni, y justo ya igual creo que está bien para terminar, ¿no? El repensar esto que mencionas acerca de las formas de dominación que tienen la estructura social en sí para las mujeres, y que repensar a las mujeres como sujetos individuales, no dependientes, no, sino como sujetos también pensantes, llevaría una forma diferente de pensar el amor, ¿no? Y justo me acordé de una cita de Simone de Beauvoir que creo que ayuda bastante a repensar como en otras formas del amor y de la explicación del trabajo en la casa y de las mujeres en sí, el papel de las mujeres, que dice: el día en que una mujer pueda amar no con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida y no un peligro mortal. Creo que rescata bastante bien como esta última reflexión que hablas acerca de el poder vernos a nosotras mismas como sujetos individuales, y que eso nos ayuda a no permanecer en cautiverio, aún estando dentro de un complejo social que te va atando a eso, que te va encadenando a esa forma de dominación, y que pareciera que la única forma de no permanecer sujeta a esta dominación del hombre hacia su pareja o del papel de la mujer en casa es pensar en las mujeres solteras, en las madres solteras, y que ya lo rescatas bastante bien, ¿no? O sea, las primeras son mujeres incompletas porque deciden no formarse o seguir construyéndose como mujer y replanteándose en la vida, y las otras se vuelven cautiverias de su pareja y en una estructura social patriarcalista. Y cuando decides en esta forma de liberación es como el incumplimiento a tu papel y a tu pareja porque no pudiste ser buena esposa, ¿no? Entonces, pensarnos como sujetos individuales tendría que ayudar a la formación de nuevas estructuras, pero también de la participación y el cambio del papel del hombre, de su masculinidad dentro de lo reproductivo, ¿no? Y como parte de las estrategias que tiene la ONU para fortalecimiento del desarrollo de las mujeres y el desarrollo del papel en sociedad, es la promoción y la incorporación no únicamente de las mujeres en sociedad, sino la promoción y el involucramiento de los hombres dentro del papel del hogar. Y pues me dio muchísimo gusto platicar contigo, Moni. ¿Quieres añadir algo más para finalizar? Pues solamente enfatizar que justo el gran reto es cómo crear familias
sanas emocionalmente hablando, ¿no? Probablemente la individualidad y el respeto a la misma nos genere un escenario distinto. Nada más que eso obliga a la renuncia de los privilegios en el mundo de lo privado y de lo doméstico, que se supone incluso en un horizonte de expectativa religiosa, asume que ambos son iguales. La gran pregunta es, ¿cuándo estamos dispuestos de crear relaciones afectivas en condiciones de afirmación de individualidad y no de observarnos como trofeos cautivos? Porque en esa medida, pues obviamente la incidencia de la violencia será, como es hasta hoy, increíblemente profunda, y en esa medida también estamos más lejos de pensar en sujetos emocionalmente fuertes, sólidos y sanos para reconocer en el otro un principio de realización de la individualidad y no el principio del éxito de nuevos cautivos al amparo de viejas formas y de estructuras sociales que nos mantienen en condiciones de violencia de las cuales podríamos hablar en una cápsula posterior. Así que pues muchas gracias, Gaby, gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen. Muchísimas gracias, Moni. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado en esta primera temporada y que han creído en el proyecto, en nosotras, y que pues de alguna forma nos ayudan a compartir los videos, a darle divulgación, y pues disfrutamos muchísimo esta primera temporada. Espero que también lo hayan hecho ustedes, y pues se viene una segunda temporada con nuevos temas, con más invitadas. Agradecerte a Moni, que es una mujer súper exitosa, que la conocí ya hace un año cuando me dio mi clase de género y desarrollo, y en diciembre surgió esta loca idea de poder divulgar un poquito más acerca de todo lo que yo podía aprender con ella en las clases, ¿no? O sea, el poder reflexionar con una persona que está tan preparada como Mónica, que ya va por su segundo doctorado, que es una mujer que es docente, que es investigadora y es una mujer súper preparada. Entonces, súper agradecida de que haya aceptado la invitación, de que esté aquí con nosotros, conmigo, compartiendo este espacio, y pues disfruté mucho hacer esta primera temporada. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby, por todo. Solo puedo decir que estoy preparada para dudar, nada más para eso, y compartir mis dudas en voz alta, y siempre con un poco de temor. Siempre eres muy humilde, Moni, muy humilde. No, pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente temporada. Hasta luego. Bye, Gaby.